ha sido incluido, pero sigue vivo en el fagosoma. Vamos a dibujar nuestro neutrófilo un poco exageradamente grande y el fagosoma también grande. Y dentro del fagosoma está nuestra sustancia ozonizante y el agente invasor. Otro fenómeno que va a ocurrir es la desgranulación. Durante la desgranulación se vierte el contenido de las granulaciones primarias y secundarias dentro del fagosoma. ¿Qué vienen las granulaciones primarias? Entonces, acá, ¿qué se ha ido formando? Mientras se formaba el fagosoma, se activaron las oxidasas. Entonces, dentro del fagosoma ya tenemos ion hiperóxido, ion oxidrilo, peróxido de hidrógeno. Y ya está en el fagosoma, se ha ido activando las enzimas mientras se formaba nuestro fagosoma. Ahora se produce la desgranulación de las granulaciones primarias. Contenido de granulaciones primarias. ¿Qué tenemos en las granulaciones primarias? Dijimos básicamente enzimas, entre ellas la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa, ¿recuerdan qué hace? Toma el peróxido de hidrógeno que ya se formó, lo une a un halógeno, al cloruro, y se forma el ácido hipocloroso. Entonces acá se forma el ácido hipocloroso. También se vierten las enzimas digestivas para los hidratos de carbono y proteínas. Recuerden que nuestro neutrófilo no tiene esterasas. Entonces acá se vierten las enzimas digestivas para los hidratos de carbono y proteínas. Si el microbio está formado de proteínas o hidrato de carbono, fácilmente estas enzimas la van a digerir. Eso entonces de las granulaciones primarias. También se vierte el contenido de las granulaciones secundarias. ¿Qué tenemos en las granulaciones secundarias? Fosfatasa alcalina, dijimos no sabemos para qué le sirve al neutrófilo. Se vierte la ¿cuál? La lactoferrina. La lactoferrina, ¿qué hace? Se apodera de todo el hierro del fagosoma y al microbio, el microbio queda sin hierro y la lactoferrina funciona como un bacteriostático. Entonces el microbio que está incluido ahí pierde la propiedad de reproducirse porque no tiene hierro. Bien, eso ocurre entonces durante la desgranulación. 5. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué se ha formado todo esto? ¿Para qué se han formado todas estas sustancias? Para destruir el agente invasor. Destrucción del agente invasor. Y va a ser destruido por dos mecanismos. Un mecanismo dependiente del oxígeno. Se ha formado una serie de sustancias tóxicas. El ion hiperóxido, el ion oxidrilo, el peróxido de hidrógeno y el más potente de todos, el ácido hipocloroso. Para que vean la potencia del ácido hipocloroso, hay enfermedades congénitas en las cuales el paciente no tiene la capacidad de formar mieloperoxidasa. Si no puede formar mieloperoxidasa, no puede formar el ácido hipocloroso. La granulomatosis crónica, así se llama esa enfermedad. Cuando no puede sintetizar la mieloperoxidasa y no puede formar el ácido hipocloroso, puede formar todas las demás sustancias menos el ácido hipocloroso. Y estos pacientitos mueren en los primeros años, en los primeros meses de su vida porque no pueden luchar contra las infecciones bacterianas. Mueren por infecciones múltiples porque no pueden formar el ácido hipocloroso.
Bueno, entonces, un mecanismo dependiente de oxígeno, formación de sustancias tóxicas. Todas estas sustancias son sustancias microbicidas. Y hay otro mecanismo no dependiente del oxígeno. No dependiente del oxígeno. El pH dentro del fagosoma baja, alguien ha descrito hasta 3, y un pH ácido es muy efectivo para matar a las bacterias. Enzimas digestivas para los hidratos de carbono, proteínas. Se han hablado de otras moléculas de pensinas, en fin, una serie de factores que en conjunto destruyen al agente invasor. Como ven, nuestro neutrófilo está muy bien equipado para luchar contra la infección. O sea, no solamente es el asunto de fagocitar, sino mecanismos para destruir a los agentes invasores. Acá un resumen de la destrucción del agente extraño, el oxígeno transformado en ion hiperóxido, que da el ion oxidil, el peróxido de hidrógeno por la acción de la mieloperoxidasa, el ácido hipocloroso, son sustancias microbicidas. Y mecanismo no dependiente del oxígeno, pH ácido del fagosoma que puede llegar hasta 3 por aumento de la glicólisis. Recuerden que la glicólisis termina en ácido láctico, ese ácido láctico es responsable de la baja del pH. Acción de la lisozima, sintoniza enlaces beta 1,4 glicosídico de las bacterias. Acción de la lactoferrina que actúa como un bacteriostático. Proteínas catiónicas, propiedades microbicidas, defensinas, enzimas digestivas con hidrato de carbono y proteínas. Todos estos mecanismos encaminados para destruir al agente invasor. Otro neutrófilo importante es el eosinófilo. Recuerden, para el proceso de maduración necesitamos interleuquina 5. La interleuquina 5 hace que las células maduren hacia los eosinófilos. En sangre periférica existe de 1 a 4%. Una cosa interesante, presentan fluctuación diurna en relación inversa a la actividad adrenocortical. O sea, si aumenta la actividad adrenocortical, aumentan las hormonas de la suprarrenal, disminuye los eosinófilos, se produce la eosinopenia. Disminuyen el estrés emocional, el ejercicio físico, aumento transitorio, infecciones agudas, eosinopenia. Esto es interesante cuando un paciente tiene una infección muy aguda, los eosinófilos desaparecen o bajan. Y cuando empieza la recuperación, empieza a aumentar los eosinófilos. Es un índice muy valioso para el clínico que está tratando un paciente muy agudo para ver si está reaccionando. La mayor parte se encuentra en los tejidos, su mucosa, los tractos respiratorios, gastrointestinal y urinario. Las granulaciones primarias tienen aril sulfatasa, la secundaria proteína básica principal y proteína catiónica eosinofílico principal. Los eosinófilos también tienen la propiedad de la fagocitosis, pero el plato favorito, por decir así, de los eosinófilos son los complejos antígeno-anticuerpos. Y mediante esto tienden a modificar la reacción de hipersensibilidad. Los eosinófilos nos sirven básicamente para luchar contra los parásitos y lo hacen gracias a estas proteínas que tiene proteína básica principal y proteína catiónica eosinofílico principal. Esto es contenido en las granulaciones secundarias de los eosinófilos. Los eosinófilos, comparados a los parásitos, son los eosinófilos se caracterizan porque tienen un núcleo bilobulado. Los parásitos son seres mucho más grandes, nuestro eosinófilo no los puede fagocitar. Entonces, ¿cómo trata de destruirlos? Liberando el contenido de sus granulaciones secundarias que tienen la proteína básica principal y proteína catiónica eosinofílica. Entonces, el mecanismo de destrucción es extracelular.
Entonces, una función importante es la fagocitaria, responde a estímulo inmediato por el complemento de sustancias quimiotácticas, tiene receptores para la fracción FC de la inmunoglobulina E. Recuerden nuestros neutrófilos, ¿para qué inmunoglobulina tiene receptores? Para la G, una sustancia quimiotáctica. Los eosinófilos tienen receptores para la inmunoglobulina E, no la G, sino la E. Fagocitan complejos antígeno-anticuerpos. El plato favorito, les decía, de los eosinófilos son los complejos antígeno-anticuerpos. Y su función antiparasitaria por las sustancias que tienen sus granulaciones secundarias. Un eosinófilo, un linfocito. Veamos la función de los basófilos. Hoy por hoy no sabemos cuál es la función de los basófilos. No se ha descrito enfermedad por su aumento ni su distribución. Realmente no sabemos para qué sirven los basófilos. Pero intervienen en una enfermedad muy común, la hipersensibilidad. Ustedes han leído en las páginas policiales de vez en cuando, a alguien le ponen una penicilina, el sujeto muere a los contados minutos. O le dan sulfas, come pescado, o algún medicamento, alimento al cual son alérgicos, se les cierra la glotis, mueren asfixiados. O alguna vez les habrá ocurrido, comen algún alimento, les salen ronchas que pican bastante, o se les hinchan los labios, se les hinchan los ojos, son reacciones de hipersensibilidad. En esas reacciones están involucradas los basófilos. Veamos. Hagamos un paréntesis para hablar de un tema que después tocaremos y es importante. ¿Qué cosa es un antígeno? Un antígeno vamos a considerar que es toda sustancia que al ingresar al organismo genera una respuesta inmune. Entonces, antígeno es toda sustancia que al ingresar al organismo genera una respuesta inmune. Esta respuesta inmune tiene dos aspectos: formación de linfocitos, formación de anticuerpos específicos contra el antígeno. La palabra clave es específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que para cada antígeno vas a formar un anticuerpo diferente. Si entra un antígeno A, será un anticuerpo contra A, llamémosle alfa. Si entra un antígeno B, será otro anticuerpo beta, totalmente diferente al anterior. Entonces, para cada antígeno, un anticuerpo especial, un anticuerpo específico. Y la formación de linfocitos citotóxicos también específicos. Entonces, ¿en qué consiste la respuesta inmune? En dos cosas: formación de anticuerpos específicos y formación de linfocitos citotóxicos específicos. Ejemplo de antígenos. ¿Qué me puede decir un antígeno? Las bacterias. Si las bacterias son antígenos, también serán los virus, los parásitos, los hongos, es decir, los microorganismos. También es cualquier proteína extraña. Proteína extraña. Si a Juan le sacamos una célula y le ponemos en María, funciona como antígeno. Si a Juan le saco una célula y le vuelvo a poner en Juan, no funciona como antígeno. Tiene que ser una proteína extraña. Entonces, son ejemplos de antígenos. ¿Cuáles son las propiedades, las características de una sustancia para funcionar como antígeno? En primer lugar, debe tener alto peso molecular. Alto peso molecular. ¿Qué tan alto? Mayor de 10.000 Daltons. Y cuanto más pesada la sustancia, mejor antígeno es. Las proteínas que tienen miles de Daltons de peso molecular son muy adecuados para funcionar como antígenos. Alto peso molecular. Otra propiedad importante es complejidad interna. Complejidad interna. El glucógeno, por ejemplo, ustedes saben, el glucógeno es un polímero de glucosa, pesa de 4 a 5 millones. No cumple la primera condición, pero no tiene complejidad interna. Entonces, el glucógeno es una sucesión monótona de glucosa, no funciona como antígeno. ¿Qué más? Degradable.
Los plásticos pesan de 7 a 8 millones de Daltons, son complejos, cumplen las dos condiciones anteriores, pero no son degradables, por lo tanto tampoco funcionan como antígenos. Y debe ser extraño al individuo. Extraño al individuo. Estas son las características de un antígeno: alto peso molecular, complejidad interna, degradable, extraño al individuo. A los antígenos podemos clasificarlos en dos grandes grupos: dependientes de células T y no dependientes de células T. Casi todos los antígenos, en particular los microbianos, son dependientes de células T. Hay muy pocos antígenos no dependientes de células T. En sentido restringido, cuando hablamos de antígenos, estamos hablando de microorganismos. Entonces ya se imaginan para qué es la respuesta inmune. Antígeno entonces es un microbio que ingresa a tu organismo y tu organismo genera una respuesta inmune. ¿Para qué será la respuesta inmune? Si el antígeno es un microbio que está invadiendo y tu organismo genera una respuesta inmune, ¿para qué la respuesta inmune? Para destruir al agente invasor, básicamente para destruir al agente invasor. ¿Cómo puede destruir al agente invasor? Mediante anticuerpos. Los antígenos, los microbios ingresan a tu organismo, pueden estar libres en tu plasma, en tu suero, nadando. O hay antígenos, hay microbios que se meten dentro de tus células y proliferan dentro de tus células. Los anticuerpos e inmunoglobulinas. Químicamente, ¿recuerdan qué son? Las inmunoglobulinas químicamente son proteínas, generalmente formado por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas largas o pesadas y 2 cadenas cortas. Bajo ese patrón se organizan todas las inmunoglobulinas: 2 cadenas cortas, 2 cadenas pesadas. Todos son proteínas. ¿Cómo se clasifican las inmunoglobulinas? En G, A, M, E, D. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas. Hay subtipos también, por supuesto, pero los 5 tipos. Las inmunoglobulinas G son las características, mantienen el patrón general: 2 cadenas largas.